Hola, vamos a continuar con las devoluciones y comentarios sobre ejercicios y en este caso nos vamos a referir a los ejercicios de autoevaluación sobre compartimientos intracelulares. Vamos a ver la mayoría de los problemas. El primer problema nos pregunta por qué las células eucariotas requieren un núcleo como compartimiento aislado, mientras que las células procariotas pueden funcionar perfectamente bien sin él. Bueno, recordemos que a partir del DNA se transcribe el ARN y a partir de este ARN que se transcribe se traducen luego las proteínas. Ahora bien, en los procariotas este proceso ocurre en un único compartimiento. De hecho, a medida que el ARN está siendo transcripto, puede ya comenzar a ser traducido en el mismo compartimiento. En el caso de los eucariotas, el RNA debe salir al citoplasma donde se encuentran los ribosomas para que tenga lugar la traducción. Eso permite que cuando se hace la copia, el RNA primero que se forma no es el mensajero maduro, puesto que en los eucariotas el ADN contiene tanto exones como intrones y los intrones no deben formar parte de la secuencia madura, como ya han estudiado en otras asignaturas. En definitiva, esta separación entre núcleo y citoplasma lo que permite es aislar el proceso de traducción del citoplasma del proceso de maduración del ARN que debe realizarse a nivel nuclear. ¿Cuál es el destino final de una proteína que no tiene señal de clasificación? Bueno, recordemos que todas las proteínas comienzan la síntesis en el citosol. Si no existe una señal que las trasloque cotraduccionalmente al retículo endoplásmico, entonces las proteínas quedarán en el citosol. Posteriormente pueden pasar al interior de la mitocondria, cloroplasta o peroxisoma por una traslocación posttraduccional. Si la proteína no tiene señal de localización ninguna, va a quedar en el citosol. Los ribosomas libres y aquellos adheridos a la membrana del retículo endoplásmico son idénticos desde el punto de vista estructural y funcional, y su diferencia depende del tipo de proteína que están sintetizando en un momento particular. Nos preguntan si esta aseveración es correcta o incorrecta. De hecho, es correcta. Vean ustedes que en el citosol lo que hay es un pool de subunidades ribosomales, subunidades mayores y menores que se encuentran libres. Cuando encontramos ribosomas como tales, con una subunidad mayor y una menor, es porque están traduciendo un mensajero. Una vez que termina el proceso de traducción de una proteína, tanto en el citosol como asociadas al retículo, las subunidades vuelven a separarse e integrar este pool, de modo que los nuevos ribosomas que se formen pueden intercambiar subunidades. La aseveración es correcta. ¿Qué son los microsomas? Bueno, como muestra esta figura, en realidad, los microsomas son el resultado del cuando se hace la homogeneización de las estructuras celulares, las cisternas grandes del retículo y también de otros organelos se rompen, se fragmentan, y debido a las condiciones de osmolaridad del medio, se resellan formando pequeñas vesículas. Estas pequeñas vesículas se denominan microsomas. Y bueno, no son componentes normales de la célula como tal, son el resultado de la fragmentación y resellamiento de estructuras de compartimientos membranosos. Si las membranas del retículo endoplásmico rugoso son continuas con las membranas del liso, ¿cómo explica que los microsomas rugosos pueden tener hasta 20 proteínas distintas que no están presentes en el liso? Es decir, eh, a partir de los libros nos puede quedar la idea que la diferencia que hay entre el retículo endoplásmico rugoso y liso es la presencia de ribosomas adheridos. Eso es cierto, pero no quiere decir que si yo pudiera extraer los ribosomas transformaría el retículo rugoso en liso, puesto que todas estas proteínas que se encuentran en la membrana del retículo endoplásmico rugoso, es decir, el receptor de la partícula de reconocimiento de la señal y los canales
a través de los cuales se produce la translocación del péptido naciente se encuentran solamente en estas cisternas. Por eso, porque estas cisternas tienen estas proteínas, es que podemos encontrar ribosomas adheridos a ellas. Y por eso este es el retículo endoplásmico rugoso. ¿Por qué el bajo pH de los lisosomas protege al resto de la célula de las enzimas lisosomales en caso de rotura de la membrana? Si se rompe esta membrana del lisosoma, estas hidrolasas ácidas pueden salir al exterior. Ahora bien, en el citosol hay un pH de alrededor de 7,2 y dentro de los lisosomas el pH es casi de 2 unidades, un poquito más por debajo, un pH de 5. A este pH, las hidrolasas que se encuentran aquí son muy activas. Eso es lo que significa que sean hidrolasas ácidas, que son activas a pH ácido. Por lo tanto, si esta membrana se desestabiliza, se rompe y estos elementos enzimáticos salen al citosol, van a ser muy poco activos, puesto que se van a encontrar un pH más alto, al cual la actividad enzimática hidrolítica está muy disminuida. ¿Por qué se requiere HSP70 para importar proteínas a las mitocondrias, pero no para la importación cotraduccional al retículo endoplásmico? Bien, las proteínas que van a ir a las mitocondrias se sintetizan en el citosol. Y una vez que son sintetizadas en el citosol, son traslocadas a la mitocondria a través de canales transportadores específicos. Ahora bien, esto se denomina translocación post-traduccional. Si la proteína que se ha sintetizado en el citosol no se une a la chaperona HSP70, se pliega. Y si se pliega y adopta una conformación tridimensional plegada, no puede pasar por el canal de translocación. Entonces HSP70 se pega a estas proteínas, se adhiere y las mantiene desplegadas hasta el momento de la translocación a la mitocondria. Por eso no es necesario que esto ocurra en la translocación, en el caso de la translocación al retículo, cuando la translocación es cotraduccional. ¿Dónde espera que se localicen los microsomas en una micrografía electrónica de una célula hepática? Pues no se van a localizar en ningún sitio, ¿verdad? Ya que los microsomas no son componentes, organelos, compartimientos normales de una célula, sino que son el producto de la rotura, de la fragmentación de cisternas de retículo endoplásmico rugoso, liso e incluso del aparato de Golgi. La vía principal para el transporte de hidrolasas lisosomales desde la red trans del Golgi de pH 6,6 a los endosomas tardíos de pH 6 y para el reciclado de los receptores de manosa 6-fosfato del aparato de Golgi depende de la diferencia de pH entre esos compartimentos. Es decir, en la red trans del Golgi el pH es 6,6, mientras que a nivel de los endosomas tardíos es ligeramente más ácido. Bien, a este pH el receptor de manosa 6-fosfato capta y se fija activamente a las proteínas que tienen manosa 6-fosfato incorporada. En cambio, a un pH de 6, el receptor libera la proteína marcada con manosa 6-fosfato. Entonces, ¿qué supone que pasaría si el pH en los endosomas tardíos fuese aumentado a 6,6? Bueno, si este pH fuese el mismo que este, de 6,6, entonces el receptor no liberaría la proteína con manosa 6-fosfato y seguiría unida al receptor, no quedaría en la luz del compartimiento. ¿Qué supone que pasaría si el pH en la red trans fuese bajado a 6? Si el pH aquí fuese igual aquí, al de los endosomas, entonces estos receptores no fijarían la proteína con manosa 6-fosfato y quedaría libre en este compartimiento. Es decir, que el tránsito entre uno y otro en realidad está asegurado por el cambio en la afinidad del receptor por la proteína con manosa 6-fosfato, dependiendo de esta ligera variación de pH.
Los pacientes con síndrome de Hurler o síndrome de Hunter suelen morir antes de los 20 años. Estos pacientes acumulan glucosaminoglicanos en los lisosomas debido a la ausencia de las enzimas lisosomales específicas necesarias para su degradación. Es decir, que los lisosomas le faltan algunas enzimas hidrolíticas, por lo tanto no pueden hidrolizar los elementos, totalmente los elementos que ha fagocitado la célula, y esto se acumula y tiene un efecto a la larga tóxico, produce además, dependiendo de las células afectadas, una enfermedad del individuo, que como dice la letra de este problema, son en casos muy graves. Ahora bien, cuando las células de pacientes con síndrome de Hurler son fusionadas en sistemas in vitro con células que proceden de pacientes con síndrome de Hunter, los glucosaminoglicanos son degradados correctamente, indicando que las enzimas degradativas que faltan en las células son distintas en ambas patologías. Incluso si las células simplemente se cultivan juntas, ponemos en un cultivo células de un paciente y células del otro paciente, se corrige el defecto. Es más, si cultivamos células, por ejemplo, de un paciente con síndrome de Hurler, tomamos el medio de cultivo donde se han cultivado y le agregamos al medio de cultivo donde estamos cultivando células provenientes de pacientes con la otra enfermedad, corregimos el defecto. Es decir, que hay un factor correctivo que está acumulado o que se libera al medio extracelular. ¿Cómo se puede explicar esto? Bueno, en realidad lo que ocurre es lo siguiente. Las enzimas lisosomales poseen manosa 6-fosfato y en estos pacientes algunas de estas enzimas lisosomales no pueden llegar hasta aquí, hasta el lisosoma. Lo que ocurre es que existe en algunas de estas enzimas una especie de salida constitutiva, por la vía de secreción constitutiva, hacia el exterior. Y también existe la salida al exterior de receptores con manosa 6-fosfato por la misma vía. Estos receptores pueden captar la enzima que yo coloco en el medio extracelular cultivado en la otra célula y van a reponer en el lisosoma la enzima que falta, porque este receptor de manosa 6-fosfato en la membrana va a reclutar moléculas de clatrina, se va a formar una vesícula cubierta, que esta vía va a terminar fusionada con el endosoma tardío y el lisosoma, de modo que una enzima que estaba allí la puedo traer al lisosoma. Bien. Imagine que la proteína ARF1 fue mutada de modo que no podría hidrolizar GTP, pero sin afectar su capacidad de unirse a otras proteínas. Esperaría que las vesículas con cubierta COP1 se formaran normalmente. ¿Cómo esperaría que se afectara el transporte mediado por vesículas cubiertas COP1? Si esta fuese la única forma de esta proteína G en la célula, ¿esperaría que fuese letal? Bueno, ¿qué hacen las proteínas G en este tema, específicamente ARF? ARF-GDP intercambia el GDP por GTP y produce la formación de la cubierta. Y una vez que la proteína, que la vesícula cubierta es liberada, cuando la proteína G hidroliza el GTP y pasa al otro estado unido a GDP, la cubierta se desensambla. Quiere decir que si ARF no puede hidrolizar GTP, lo que va a ocurrir es que la cubierta no se va a poder desensamblar. Vamos a continuar en el próximo video con el resto de los problemas.